Y veamos parte de la plática que tuve hoy con la titular de la SEP, la maestra Leticia Ramírez. Se puso bueno. Muchísimas gracias por la oportunidad de platicar qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y por qué es tan importante para el gobierno de la Cuarta Transformación el tema educativo. Entonces, para nosotros lo más importante es el bienestar de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Ese es nuestro objetivo. Queremos que ellos estén bien, que ellas estén bien. Necesitamos que la escuela pública sea recuperada como un espacio donde se aprenden conocimientos, donde se reconoce las necesidades que se tienen en cuanto al estudio. Pero muy importante reconocer que las escuelas y fundamentalmente las escuelas públicas son espacios de convivencia y espacios donde las niñas y los niños deben estar felices, pueden estar felices. La felicidad es una de las cosas más importantes que tenemos que desarrollar para que puedan tener otros conocimientos. Entonces, con esta idea de la importancia de la educación, llegamos en el gobierno de la Cuarta Transformación y se plantea, es necesario reconocer el papel de las maestras y los maestros. Y por lo tanto se echa atrás la reforma, la mal llamada reforma educativa de Peña Nieto y se modifica el artículo 3º, se modifica el 31 de la Constitución Política. A partir de eso se establece y se empieza a discutir qué tipo de educación queremos, cómo queremos avanzar y se empiezan a realizar foros, consultas, conversatorios, pláticas con intelectuales, con especialistas, con gente dedicada a la pedagogía, con padres de familia, con maestros, con alumnos. Hay carpetas con memorias de todo eso, niñas y niños opinando con dibujos, los maestros que están, ¿qué es lo que queremos? Y se establece y se trabaja la creación del plan de estudios. Se le pone el plan de estudios 2022. ¿Qué plantea ese plan de estudio? ¿Qué tipo de alumnos y alumnas quisiéramos tener al terminar la educación básica? La educación básica es preescolar, primaria y secundaria. Entonces ahí decimos, nosotros necesitamos que sean alumnos que tengan el conocimiento de ellos mismos en el entorno, que sepan qué papel juegan con el medio ambiente, que tengan un pensamiento crítico, reflexivo, que utilicen los conocimientos que se están adquiriendo para ser parte de la sociedad, parte de la comunidad. Y hay una serie de puntos que se plantean como el perfil, se llama perfil de egresos. ¿Cómo queremos que sean? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que queremos que se enseñe? Después de eso, hay que hacer un programa. En el programa, se le llama programa sintético, los docentes saben muy bien de qué estamos hablando. Los programas, ¿cómo articulamos el plan de estudios con el programa sintético? Y entonces se plantea el trabajo de manera por proyectos y que se plantea con 4 campos formativos. Y ya en la lógica de tener saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades, de lo humano a lo comunitario y lenguajes. Ya con esto se dan ustedes una idea de cómo estamos agrupando los conocimientos que queremos. Y 7 ejes articuladores, que es apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura, la inclusión, el pensamiento crítico reflexivo, la igualdad de género, la interculturalidad crítica, las artes y las experiencias estéticas y la vida saludable. Con estos campos formativos y esos ejes articuladores se plantea un plan ético. Y se dice, en el plan te dicen, a ver, tú maestro tienes un grupo de 4º grado en el área de apropiación de la cultura a través de la lectura y la escritura, tienes que desarrollar las características de un texto libre, de las características de diferentes géneros, de poesía, de cuento. Te lo explica el plan de estudio, el programa sintético, y los maestros lo manejan. Pero luego lo que decimos es que, y es una cosa que habíamos reclamado mucho los maestros, es esto que me estás diciendo que tienen que aprender las niñas y los niños de mi escuela es diferente cómo lo explico en Baja California a cómo lo explico en Chiapas, cómo lo veo en Veracruz, y en el mismo estado cómo se hace en las áreas urbanas, como en las áreas rurales, como en la parte donde es una escuela multigrado o una escuela de organización completa, como entonces el reconocimiento de que las diferencias regionales son importantes. Y lo planteamos es, haz tú tu programa analítico, que significa cómo adecuo lo que me estás diciendo a la realidad en donde estoy dando clases. Ese es el programa analítico. Y ahí reivindicamos sobre todo
la autonomía profesional del maestro. Okay. De la qué va maestra. ese tema de la autonomía? Ellos saben, porque fueron formados para clases, saben lo que tienen que hacer. Nosotros les decimos, este es el plan de estudios, este es el programa sintético, tú adecúalo a tu realidad, a tu necesidad, a tu forma de trabajar, a tus alumnos, y se hace el programa analítico. ¿Qué necesita el maestro para eso? Con su autonomía le ayudamos con una herramienta fundamental, que son los libros de texto gratuito. Y entonces, los famosos libros de texto gratuito, y en función de lo que queremos ver, se hacen los libros de texto, programa analítico, programa sintético, plan de estudios. ¿Qué necesitamos? Esto es como los especialistas y los maestros, pero ¿qué necesitamos hacia la sociedad, hacia los ciudadanos? Que sepan que lo que se está planteando en los libros de texto, primero, que es una herramienta. No es lo único que se trabaja en la escuela. Y en la escuela tienes el cuaderno de aula, tienes la propia aula, tienes los espacios que creas, los trabajos en equipo, la coordinación. Los maestros hacemos 1,000 actividades diferentes para que podamos conseguir que los niños y las niñas se apropien de algún conocimiento. Eso hacemos. Y lo que necesitamos es que entiendan que ellos son parte de una realidad, de lo que sucede en la escuela y en la propia comunidad. Claro. Entonces, si van a aprender algo, que aprendan para la vida. Claro. Eso es lo que estamos impulsando. Entonces se trabaja por proyectos. Nosotros tenemos libros por proyectos de aula, proyectos escolares y proyectos comunitarios. Ese libro por proyectos, por ejemplo, este es proyectos comunitarios. Y aquí vienen diferentes temas que se tienen que plantear para que oremos. Hay uno que se llama, por ejemplo, Mi Tiendita. Okay. Y entonces en ese proyecto se dice cómo cuál es la tienda del barrio, cómo está constituido el barrio, qué es lo que vas a comprar tú en una tienda, cómo lo tienes que comprar, y ahí vas agrupando todas las materias. Claro. Ahí vas planteando, de matemáticas cuánto cuesta, si tengo que ser pesos, cómo los junto, cómo los resto. De español vamos a ver la lista de todo lo que tengo que hacer, cómo lo platicamos, y ahí puedes hablar de si voy a la tienda, qué es lo más saludable, qué sí puedo comprar, qué no debo comprar, a qué le debo poner énfasis, y así vas trabajando proyectos y les vas dando una complejidad diferente. Entonces, en un proyecto se integran todos los conocimientos, y lo que queremos es que ellos lo utilicen, y ellas lo utilicen en su vida cotidiana, y que entiendan que el conocimiento es para vivir mejor. Claro. En lo individual, en lo colectivo, y para que sigas avanzando en tus estudios y cada vez tengas un grado más grande de complejidad escolar. A cada alumno se le dio 5 libros mínimo. Okay. Proyectos comunitarios, proyectos escolares, proyectos de aula, 3 de estos. Le dio otro que se llama Nuestros Saberes. Así es. Y otro que se llama Múltiples Lenguajes. Ahí está. Uno de múltiples lenguajes y otro de Nuestros Saberes, son 2. Y luego los de 3 comunitarios. En primer grado se dio un libro que tiene que ver con trazos y palabras para las diferentes formas de adquirir la lectoescritura. A partir de cuarto, quinto y sexto se manejaron 2 libros más que tienen que ver con México, grandeza y diversidad, de dónde venimos, a dónde vamos, cómo es la recuperación de este país tan multicultural, tan plurilingüe, tan rico, tan grande país. Y también cuarto, quinto y sexto tienen una cartografía de México y el mundo para podernos explicar. Este libro se llama libros multigrado, okay, porque los utilizan el mismo libro, cuarto, quinto y sexto. Estos trabajamos, pero también tenemos libros para secundaria, y es por colecciones, y es para los de primero, para los segundo y los de tercero se trabajan los libros de secundaria. Nosotros queremos que estos libros, estos 2 sobre todo, y eso se los digo, y ojalá nos escuchen, que cuando termine este ciclo escolar, las madres y los padres de familia sepan que estos libros son también para ellos, que los podemos tener en las casas y podemos platicar y podemos saber de qué estamos hablando, y que puedan saber que hay mucha información que a veces no se tiene en alguna escuela. Es que hay cosas importantes, que es como una pequeña enciclopedia, como un guardo que los tengan. Cada grupo se entregó los libros. Un detalle más, sí, claro. Es que ¿qué hicimos? Nosotros reconocemos que tenemos un país multicultural, plurilingüe. Entonces, en México se hablan 68 lenguas distintas, con más de 300 variantes, pero 68 lenguas. Como
lo que necesitamos es que se reconozca que existen esas lenguas. Hicimos una traducción de algunos de los proyectos comunitarios. Escogimos 2 proyectos comunitarios de cada grado, 2 de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, y los tradujimos. Bueno, yo no hice la verdad, los trajeron los especialistas, los tradujeron en diferentes lenguas. Y entonces aquí se tradujeron estos 2 proyectos a 20 lenguas. Este que tengo en mis manos es al celtal. Okay. Se tradujeron. Estos 2 proyectos se tradujeron al celtal, pero a estos mismos 2 se tradujeron al tzoltec, al wixárika, y así a 20 lenguas tradujimos estos 2 proyectos. Y en segundo grado hicimos lo mismo, ¿sí? Y en tercero grado también, cuarto, quinto y en secundaria. ¿Para qué? Para que se sepa que existen esas lenguas, para recuperar las lenguas y que los niños y niñas que hablan las lenguas sepan que les reconocemos su riqueza cultural y que hay algo. Ellos aprenden en español, pero también hay reconocimiento a sus lenguas. Esto lo acabamos de sacar el 21 de febrero, que es el Día Internacional de la Lengua Materna. Hace una semana. Ese es parte de los proyectos. ¿Qué es lo que nosotros hicimos en este proyecto? Plan de estudios, llegamos hasta la herramienta que son los libros de texto y repartimos 153 millones de libros de texto gratuito. Están en las escuelas, en los pupitres, en las casas, en todas las escuelas del país, escuelas públicas y particulares. Ahí está todos esos millones de libros. Sí, me parece que es un enfoque distinto. Digo, yo tiene más de 15 años que salí de la educación primaria, pero recuerdo que cuando yo iba a la primaria y a la secundaria lo que se evaluaba era pues, la memoria, que nos aprendiéramos fechas, que nos aprendiéramos personajes, que aprendiéramos eso, o que lo memorizáramos, que no lo aprendiéramos. Y este enfoque me parece que sí es distinto porque integra las distintas disciplinas, las distintas materias en un plan de estudios que sí responde a la realidad inmediata de los niños, de las y los niños. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando tuve mis clases de geografía no estaban vinculadas con historia, a pesar de que hay una relación directa entre pues cómo ha evolucionado la geografía, el mapa literalmente de nuestro país, está completamente vinculado con la historia. Ahorita, pues dicen por ahí que soy chismoso profesional, dice... Alguien ha dicho, alguien. Dice que los periodistas somos chismosos profesionales. Ahorita estaba hojeando uno de los libros de telesecundaria, de historia precisamente, y me llamó la atención que en el índice tiene un tema que dice justamente evolución histórica de la geografía en México. Entonces, esa es esta forma de integrar. Y también me llamó la atención algo que dijo ahorita sobre las tienditas, que hay una lección que habla sobre las tienditas. Entonces, sí hay matemáticas en los libros de texto gratuito, porque sí hay matemáticas. Entonces, para nosotros, ¿qué es? Una de las características fundamentales de lo que estamos trabajando tiene que ver cómo adquieres el conocimiento. Entonces, la memoria, pues sí es importante, pero tratar de memorizar todos los conocimientos no se puede. Sí haces ejercicios para ejercitar la memoria, claro que la necesitas, pero no es lo memorístico que te aprendes para el examen, pasas el examen, te sacas muy buena calificación, pero después ya se te olvidó lo que estuviste aprendiendo. Lo que necesitamos es toda la información que me den, ¿para qué me sirve? Y efectivamente, las matemáticas existen porque las matemáticas vivimos rodeados de las matemáticas, las necesitamos para casi todo lo que hacemos. Entonces, la forma de enseñarlas tiene que ver con cómo se te acercan a ellos. Hayan estudiado especialistas de la dificultad que tenemos con las matemáticas, que es cómo nos acercan a ellas. Entonces, lo que estamos planteando no son ejercicios solamente repetitivos, sino sí, voy a saber esto, ¿para qué me va a servir? ¿Cómo lo voy a utilizar?